Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Reflejo Negocios. Esta es una producción de Javier Urrutia para Rojas Salar Producciones. Les saluda y les da la más cordial bienvenida a su amigo Rodrigo Us. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las asociaciones civiles y su papel tan importante en las sociedades. Y para ello traemos a un gran invitado, a todo un experto en el tema, que se llama Javier Quintal Delgado. Bienvenido, Javier, buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches. Ok, Javier es una persona que tiene 10 años de experiencia, 9 años, casi 10 en el área de las fundaciones, y él es un maestro en administración, además de que es una persona pues con mucha calidad intelectual, mucha capacidad intelectual, y es un gran profesionista, y él nos va a hablar acerca de su perspectiva personal respecto a las fundaciones y en especial a la que él trabaja. Él es director de proyectos de la Fundación Teletón en México. Javier, eh, ¿qué son las asociaciones civiles? Bueno, hola Rodrigo, pues gracias por la oportunidad, primero por invitarnos, por platicar con tu público. Mira, las asociaciones sin fines de lucro tienen muchos años ya en México, no es algo que se haga únicamente en México, sino es algo que se hace en muchas partes del mundo. Particularmente en México, pues te puedo hablar desde la experiencia que traigo. Es un grupo de personas que se reúnen, que se juntan un capital Claro. para hacer un fin. El capital, es importante decirlo, Rodrigo, no le pertenece a la institución. O sea, le pertenece a la sociedad que aporta los recursos para que el objeto social se logre, ¿no? Entonces, eso es claro decirlo, y hay varios tipos de asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Desde una IAP, que es una asociación de asistencia privada, donde tiene un tipo de constitución, un tipo de legislación. Lo mismo pasa con una AC o una asociación civil, ¿no? Sí, es importante lo que mencionas, sobre todo la perspectiva de que la asociación es un grupo de inversionistas, gente que pues, arriesga su dinero hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Y aparte de que las asociaciones, en particular en la que tú trabajas, ¿qué funciones tiene para la sociedad? Mira, las asociaciones nunca tienen la finalidad de sustituir lo que el Estado realiza, ¿no? Lo que el gobierno realiza. Las asociaciones sin fines de lucro están dedicadas a complementar lo que el gobierno hace, dependiendo del objeto social al que se designa. En el caso a la que yo pertenezco, trabajamos temas de discapacidad motriz, de cáncer, de autismo, particularmente, pero dentro de las asociaciones hay muchas, pero sí es importante que el público sepa que en ningún momento se busca sustituir. O sea, la responsabilidad del Estado está, y las asociaciones sin fines de lucro complementan, ¿no? Ok, sin duda, en las asociaciones entonces van a formar un papel importante en la sociedad. ¿Y cómo consideras tú, Javier, que las asociaciones ayudan a la economía de las personas o de las familias? Mira, desde muchas perspectivas, nosotros, o la experiencia que yo tengo trabajando en personas con discapacidad, la importancia o lo que estamos buscando no es crear una lástima hacia las personas con discapacidad, sino es rehabilitar para incluir, porque ese es un derecho, que las personas con discapacidad puedan tener acceso a la educación, puedan tener acceso a un trabajo digno, pero antes hay un cimiento muy importante, el tema de salud. O sea, tú y yo no podemos llegar a un lugar si las condiciones o las limitantes para llegar a ese lugar no cumplen con las características de mi persona, ¿no? Entonces, si una persona llega en silla de ruedas, que tenga el acceso. Entonces, ese es un derecho fundamental porque es un derecho humano. Entonces, para nosotros es fundamental. No quisiéramos rehabilitar niños, o la intención de la fundación es rehabilitar niños que estén pidiendo caridad en la calle. O sea, lo que nosotros buscamos es generar economía a través de ello, y hay muchos indicadores para medir esto, ¿no? Lo que busca, no, yo creo que no solo la Fundación Teletón, sino lo buscan todas las instituciones, son pilares importantes como la transparencia. O sea, tú puedes tener acceso y decir en qué se gasta el dinero, en dónde está ese dinero, y sobre todo cuál es el impacto de la participación. O sea, porque ese es el meollo de todo, es la parte más importante. Es decir, si tú tienes una asociación sin fin de lucro, ¿cuál es el objeto social? ¿Y qué resultados está dando a la sociedad? Porque vives de donativos. Entonces, esos resultados que se miden, la bibliografía lo dice, el tema de outcomes, o sea, cómo impactas tú a la sociedad a partir de tu constitución. Ok, es muy importante lo que mencionas, Ariel, relacionado con la transparencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es indudable que a veces hay gente que no está bien informada o que tiene o se basa mucho en información que se ve en las redes sociales, en la cual pues a las asociaciones se les menciona como que sirven para evadir impuestos, etcétera, etcétera. Pero eso realmente no creo que sea así. De hecho,
en la fundación en la que tú trabajas, veo en sus páginas que tiene inclusive a disposición los estados financieros, toda la información financiera, en la cual pues se puede determinar qué se está haciendo con ese dinero. Entonces, ¿ustedes qué hacen en cuestión a la transparencia? O sea, ¿cómo ustedes, aparte de lo que mencioné, qué otras cosas hacen? Mira, eso que mencionas es fundamental. Como te decía, es uno de los pilares para que cualquier asociación pueda continuar con vida, ¿no? Hoy la sociedad te demanda mucho más información. Hoy a través de las redes sociales te pueden construir o te pueden destruir. Entonces nosotros tenemos estrategias planeadas para que la sociedad conozca el trabajo. Muchas veces a la misma institución a la que yo presto mis servicios ha sido criticada duramente por decir como esas cápsulas. Muchas veces si tú no convives, si tú no conoces a una persona con discapacidad, difícilmente. Y la televisión o los medios de comunicación ha sido una ventana fundamental para acercar lo que sucede en una casa, lo que una familia con discapacidad vive a esta realidad. Entonces, hoy hay muchas estrategias. La parte digital, quien piense que es únicamente a través de la parte digital, tiene un gran error. O sea, los medios de comunicación a través de radio, prensa impresa, la televisión, son todas lo que van complementando esa parte de transparencia. Ese es por un lado, ¿no? Ese es como por los resultados. Y hay otra parte muy importante, que es mantener el registro, porque la Secretaría de Hacienda pues, son instituciones que presentan declaraciones mucho antes que una persona física o una persona moral con fines lucrativos. Nosotros, las instituciones sin fines de lucro tienen que presentar mucho antes sus dictámenes. Cuando rebasan ciertos montos, tienen que estar dictaminadas por despachos externos que dan fe de lo que se está haciendo con el recurso. O sea que la confiabilidad de las asociaciones civiles no es nada más con la gente que dona, sino que con las autoridades. También las autoridades y las asociaciones tienen que estar en un vínculo de confianza para que eso pueda funcionar. Por otro lado, me gusta mucho lo que mencionas de reincorporar a las personas con cierta discapacidad a la sociedad, o sea, hacerlas productivas, ¿no? O sea, tal vez pueda haber una persona que ya pueda generar un empleo o que pueda más que nada generar algún negocio o ser parte de un negocio y de esa manera ayudar mucho a su familia. Claro. Por otro lado, también las familias ven cierto ahorro, pues porque al ir con esas fundaciones como la que tú prestas tus servicios, pues te ahorren tal vez algunos gastos que son caros, ¿no? Me imagino que un tratamiento para un autismo, para un cáncer, no está a cada vuelta, ¿no? No. Entonces, a veces, muchas veces los gobiernos no se dan abasto para cubrir eso. Es donde entra la función tan importante de estas fundaciones. Sí. Sí, yo quiero dar algo en lo que comentabas hace un momento, es sobre el tema de la opinión de las personas. A veces opinamos a partir de lo que conocemos en redes sociales y hay muchos lugares para cerciorarnos. A mí mucho de lo que me mueve en la institución donde estoy es la parte de darnos cuenta que si la sociedad se organiza, es quien tiene el poder. Claro, ¿No? Es a partir de que si tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo con intereses claros y con intereses puros, por llamarle de algún modo, esto puede darle un cambio al país tremendo, ¿no? Es la fundación a la que presto mis servicios, es una fundación que tiene 20 años y el tema de la transparencia es fundamental. Hoy la gente quiere conocer más, saber más. Si te va a dar un peso, quieres saber dónde está ese peso, ¿no? Y en la incidencia que nosotros tenemos en la economía de las familias, es muy fácil darse cuenta. O sea, un niño que tiene una lesión medular, que está en una silla de ruedas, es un niño que perfectamente tiene que estar en la escuela, no tiene que estar en un centro de rehabilitación. Ellos tendrían que estar estudiando, ellos tendrían que estar trabajando cuando llegue la edad y tendrían que generar para la familia y para ellos mismos un ingreso que económicamente y psicológicamente ellos se sientan partícipes de la sociedad. Insisto, porque es su derecho. Sí, constitucionalmente, ¿verdad? Tienen Sí. un derecho igual a disfrutar lo mismo que nosotros, ¿verdad? Así Que es. tenemos Sí, la no hay fortuna ninguna de estar diferencia. en un buen porcentaje de salud, ¿no? Bueno, es muy importante lo que platicamos, Ariel. Vamos a ver un corte Claro comercial que y sí. volvemos con nuestro programa.
Pues bien, para los que se acaban de sumar a nuestro programa, estamos platicando con el director de proyectos de la Fundación Teletón, Jardiel Quintal Delgado. Él nos está comentando acerca de las asociaciones civiles, en particular las fundaciones, y cómo estas benefician a la sociedad no tanto económicamente, sino que también con su aporte social. Jardiel, me comentabas acerca de los beneficios que traen las fundaciones, pero también las fundaciones tienen algunos desafíos. ¿Cuáles son los que, según tu experiencia personal y tu perspectiva, son los principales desafíos con los que tienen que lidiar estas organizaciones? Primeramente, aparte del tema de transparencia que ya lo tocamos, Rodrigo, tenemos que pensar en que las mismas asociaciones tienen que encontrar mecanismos tanto de difusión como de credibilidad. O sea, para una asociación sin fines de lucro que el recurso no lo tiene garantizado, el ser transparente, el ser claro, el estar legalmente constituido, el cumplir con las obligaciones fiscales es fundamental. O sea, si una asociación es creada y tiene la visión de estar muchos años con ese objeto social y ayudando y siendo de verdad un revulsivo para la parte social en el aspecto que se dedique, la parte de transparencia es básico. Y obviamente ya a partir de que si ya está constituido sobre las fortalezas de la misma institución, es que va construyendo. Yo te puedo platicar un poco lo que la fundación está haciendo, ¿no? El tema de la televisión ha perdido cierta audiencia, nos ha metido a retos o a desafíos bien padres, ¿no? Donde tenemos que darle a la sociedad, después de 20 años de construir 22 centros de rehabilitación, un hospital, es que a partir de esas fortalezas podemos aportar. Si de repente podemos dar una consulta a un precio un poquito más justo, porque te puedo platicar que los pacientes, al menos los que asisten a los centros de rehabilitación, pagan una cuota de recuperación que va de $1 hasta $30, ¿no? Según el estrato social que tenga. Pero estamos hablando de que el costo operativo de un centro donde tienes que pagar pues a los médicos, ¿no? Porque pues el médico cobra, o sea, somos empleados. Jardiel Quintal es empleado de la fundación, es un colaborador de la fundación que recibe un recurso por el trabajo que desempeña. Entonces, el generar estos recursos es el reto, ¿no? Hace unos días estuve con una persona de aquí de Yucatán y hablábamos sobre los retos que se tienen. Me dice, cada vez es más difícil. Y decía, sí, sin duda, cada vez es más complicado obtener los recursos, pero la sociedad tiene que entender o tenemos que ver que es algo que funciona. Eso es fundamental lo que hace y no hay otra forma que involucrarnos. O sea, no juzgar, no tirar, porque destruir es muy sencillo. O sea, para crecer un árbol, ¿cuántos años te lleva? Para talarlo te lleva unos minutos, ¿no? Y es lo mismo que sucede con las asociaciones. Claro, sí, Jardiel, es importante lo que mencionas y también qué hace las fundaciones cuando las donaciones ya no son suficientes. Mencionaste que hacen algunas consultas, pero ¿qué está haciendo ahorita las fundaciones? ¿Qué hacen cuando las donaciones ya no son suficientes? Porque como tú lo mencionaste, una organización de esa envergadura, pues sin duda está trayendo gastos operativos, sueldos profesionales, sueldos de todo lo que mueve esa maquinaria, ¿verdad? ¿Qué hacen entonces las asociaciones cuando no da el dinero para ello? Mira, yo te puedo hablar a partir de la experiencia, es algo de la responsabilidad. También tenemos que buscar eficiencia operativa. Okay. O sea, desde medir el desempeño, desde varios aspectos, o sea, tenemos que hacer más con menos. Y ese es otro de los grandes retos que tenemos las asociaciones. Hace unos meses estuve en un diplomado de medición del desempeño corporativo y mucha de la gente que me veía ahí me preguntaba, ¿y tú vienes de una asociación sin fines de lucro? ¿Qué haces aquí? ¿Esto es empresarial? Y les decía, no es empresarial. O sea, la evaluación del desempeño, incluso para las asociaciones sin fines de lucro, es algo que tiene que estar permanentemente, Rodrigo, en la mesa del administrador de la asociación. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos haciendo? ¿Qué nos está costando? Operativamente, ¿cómo hacemos eficiencias? Y eso está para una organización con o sin fines de lucro. Ok. ¿Y cómo percibes tú el entorno o lo que viene para las fundaciones? Bueno, el próximo año viene muy complicado, vienen elecciones presidenciales, particularmente Yucatán tiene elecciones, entonces pues mucho de la parte social está enfocada en pues ver qué es lo que va a pasar, entonces hay mucha incertidumbre en el ambiente, ¿no? Y eso se permea porque va en un tema, las asociaciones, Rodrigo, cuando tú mides indicadores de confianza, tú puedes ver la correlación que existe entre la confianza de la sociedad con las asociaciones de la sociedad civil. Siempre van de la mano. Entonces, mientras a mayor confianza, mientras la gente sienta
que se está realizando un mejor trabajo, hay mejores resultados para las asociaciones. Si no es así, eso te cobra, ¿no? Entonces, claro, pues vamos a entrar un año electoral, un 2018 con muchos desafíos, bonito, porque pues tenemos que ser creativos, el recurso se acaba, lo que no se acaba es la creatividad. Entonces siempre tenemos que estar pensando en cosas nuevas, en qué hacer para que pues, las asociaciones vivan, ¿no? Hay asociaciones que hacen cosas maravillosas y las mismas asociaciones tenemos que acercarnos, ¿no? Mucho para hacer un frente común también, o claro. sea, y nosotros estamos muy abiertos a eso. Sí, fíjate que mencionas algo importante de que las asociaciones y lo empresarial van de la mano propiamente, ¿no? O sea, y ¿cuál es el papel de las empresas, del sector empresarial, del sector privado, en favor de las asociaciones? Hay muchísimo, desde la contribución, o sea, desde la aportación, porque tú sabes, si está legalmente constituida, la sociedad tiene la obligación de entregarte un recibo deducible, que pueda ser deducible. Actualmente, diferente a lo que piensa mucha gente, Rodrigo, tú eres contador, yo soy contador público también, sabes que no es el 100% de lo que dones lo que puedes deducir. Claro. O sea, mucha gente dice, si tú donas 1,000 pesos y tenías que pagar 1,000 pesos de impuestos, terminas no pagando nada. Esa es una gran mentira. O sea, la Secretaría de Hacienda únicamente te permite deducir el 7% de tus ingresos. Entonces, es una parte de un gasto, es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, espérate, ¿cuál es el empresario? ¿Cuál es el beneficio fiscal que tengo? Cuando es muy pequeño, lo puedes deducir como un gasto, pero no dejas de pagar impuestos. Eso es una mentira. Pueden revisar, pueden acercarse a la Facultad de Contaduría, de donde somos egresados, y pueden hacer una consulta. Eso no sucede. Entonces, regresando a la pregunta, si una empresa quiere contribuir, puede tener la facultad de deducir como un gasto una aportación. Y otra de las cosas, particularmente a donde yo trabajo, es poder dar empleo, ¿no? Acercarse y ver lo que se está haciendo. Porque la cuestión de la responsabilidad social de las empresas tenemos que verla también a partir de lo que puede generar con nuestros empleados. O sea, colaborar en una empresa que no se olvida de la sociedad, que no se olvida de su gente, a la que le vende, a la que comercializa y dice, bueno, si yo apoyo a esta institución, ¿qué están haciendo? Entonces, llevar a los empleados sensibiliza mucho porque hace un sentido de comunidad. Claro. O sea, el sentido de comunidad que no debemos perder nunca. Sí, y es importante que los directivos de empresas y la sociedad o los jefes de familia pues vean que este tipo de actitudes de donar vayan en un efecto cascada, o sea, permeando en toda la familia, en toda la empresa, y que los empleados, la familia, los hijos de familia pues vean que es importante pues colaborar un poquito. Yo creo que ahorita nosotros que somos profesionistas y nuestros alumnos que también van a ser profesionistas, pues deben entender que ya la obligación del ser humano, del profesionista en sí, ya no es nada más hacer tu servicio militar o votar, sino que hay otras responsabilidades que también ya deben de ser importantes, como la de ayudar a la sociedad, retribuir un poco a la gente que pues sin duda necesita, y nosotros también tenemos que estar conscientes de ello. Por eso es que la importancia de estas fundaciones son de gran utilidad. ¿Por qué? Porque son un eslabón entre la sociedad y la gente que lo necesita, a final de cuentas. Sí. ¿Okay? Entre tu experiencia personal, Jardiel, ¿tú qué has visto que te ha sensibilizado más en cuanto al giro en el que te mueves? El servicio. O sea, cuando hablas... en la fundación hablamos muchísimo del amor, ¿no? Pero no de aquel amor idiático, aquel amor que te duele y ves a San Valentín, sino empiezas a hablar de un amor que duele en el sentido de darte a partir del servicio. Me encanta lo que estabas mencionando, ¿no? El tema de que la familia, el que tus hijos puedan colaborar, el que no se olviden que pertenecen a una comunidad, hoy por ellos, mañana por nosotros. Entonces, esta parte del sentido de comunidad es algo que a mí me mueve muchísimo, hacer un mejor México, tener el cambio en realidad, pues no lo vamos a ver nosotros ya estamos en una vida adulta, pero que un niño con o sin discapacidad recuerde que su país está detrás de él. Claro. Eso es algo que puede cambiar el país de una manera diferente. No a partir del individualismo, sino que si tú llevas a tu hijo y le dices, mira, esto es lo que están haciendo, crean en esta fundación, no crean, yo les digo, acérquense a conocerla. O sea, juzguen a partir de lo que conocen, no a partir de lo que viste en Facebook o a partir de lo que un comentario de alguien te dijo. Aquí tienen un centro de rehabilitación, pueden ir a conocerlo, pueden ir a hacer un recorrido, las puertas están abiertas. O si no les convence, busquen otra asociación. Pero lo que no olviden es justo lo que tú decías, Rodrigo, es no olvidar que hoy por ellos
y mañana probablemente por nosotros. Sí, ¿no? definitivamente, Eso uno es nunca sabe. fantástico, ¿no? Pues realmente, Jardiel, ha sido una charla muy interesante. De hecho, es bueno concientizar a la gente a que pues hay que aportar un poquito, como mencionamos no hace rato. Y para ir finalizando esta charla, Jardiel, quiero hacer una pequeña dinámica muy sencilla. Yo voy a decir una palabra y tú me contestas lo que venga a tu mente. Pueden ser una o dos palabras, ¿sale? Claro que sí. Empezamos. Empresa, Responsabilidad social, donativo, confianza, la sociedad, participación, fundaciones, necesarias, tecnología, al servicio de la vida, gobiernos, transparencia, información, al alcance de la mano, confiabilidad. básica para una asociación sin fines de lucro. Ok, bueno, pues ha sido una charla muy importante contigo, Gracias. muy interesante, Jardiel, de verdad. Y a nuestro auditorio le agradecemos mucho su atención hacia nuestro programa y que hayan escuchado los conceptos que vino a vertir Jardiel sobre nosotros. Y además él es una persona que tiene una gran capacidad y es un gran profesionista. Lo conozco de muchos tiempo y de verdad que estamos muy agradecidos con su presencia acá. A nuestro auditorio les pedimos que nos sigan en este programa que es de ustedes y elaborado únicamente para ustedes, Reflejo Negocios. Síganos viendo todos los miércoles a las 10 de la noche por Reflejo Público en la plataforma Facebook Live, Periscope, YouTube. Entonces estamos a sus órdenes en este programa. Buenas noches.